Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar para disponer nuestro corazón y compartir la palabra con ustedes. ¿Está bien? Incline su rostro y oremos juntos. Señor, te damos gracias esta tarde por tus bondades, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y cada día, Señor, tú nos das la oportunidad de conocerte más. Y mientras te conocemos más, Señor, tú vas perfeccionando tu obra en nosotros. Señor, queremos pedirte que no nos dejes como hasta ahora estamos. Queremos continuar creciendo, avanzando. Queremos proseguir a la meta hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hasta llegar, Señor, al final, hasta el día final, hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia, Señor. Mientras estamos aquí, Señor, queremos seguir siendo perfeccionados, instruidos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia, y pedimos que esta tu palabra nos alimente, nos instruya, y que podamos salir, Señor, llenos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 12. Continuamos desarrollando la serie que por algunos meses ya hemos venido desarrollando, la obra y dones del Espíritu Santo, y hemos ido entrando poco a poco en el conocimiento de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, pero estamos hoy tratando de aprender acerca de los dones, cuál es el consejo bíblico que tiene que ver con la correcta manifestación de los dones del Espíritu Santo. Hoy hay mucho desorden, hay mucha manipulación respecto al correcto y adecuado y bíblica manera de cómo funcionan los dones del Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos ha guiado a poder ir aprendiendo lo que la Biblia dice respecto a los dones. Y Pablo le escribe a los corintios que pues ellos fluían muy bien en los dones espirituales. Había dones en ellos y ellos manifestaban cuando se reunían este fluir de los dones, pero en algunos casos ese fluir de los dones era muy carnal, muy humano, ¿sí? Por eso es que en el capítulo 13, Pablo inclusive dedica casi todo el capítulo 13, hablándoles acerca de la preeminencia del amor. Y él les dice, sí, está bien que tengan don de lenguas, que profeticen, pero si no tienen amor, de nada les sirve. Son como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es decir, que el amor está por encima de los dones. El fluir del amor entre los cristianos debe de estar por encima de la manifestación de los dones. Así que la iglesia de los Corintios pues era una iglesia con muchos conflictos ministeriales, y Pablo se da la tarea de instruirles. En el capítulo 12, versículo 1 les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay mucha ignorancia respecto al correcto fluir de los dones espirituales. Y no nomás hoy, en aquel tiempo. Por eso es que Pablo les dice, no ignoren. Versículo 2. Saben que cuando eran gentiles, antes de conocer al Señor, se les extraviaba llevándoles como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Maldición se traduce anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Está hablando Pablo ahí que todos aquellos que hemos nacido de nuevo podemos tener la convicción en nuestro corazón de poder declarar con nuestra boca por convicción que Jesús es el Señor de mi vida. Un Señor gobierna, un Señor da instrucciones, y el que es Señor da las instrucciones, pero el que es gobernado por el Señor, ese las obedece. Entonces, nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo que mora en él. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque es el Espíritu Santo el que da los dones. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo, el único que merece toda la gloria en todo lo que hacemos. Unos predican, otros comparten personalmente del Evangelio, algunos. Otros ahorita están ministrando a nuestros niños por allá, otros están ministrando a nuestros jóvenes. Ya hubo un grupo de personas llamadas por Dios que estuvieron sirviendo aquí, llevándonos a la presencia del Señor. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia del Señor? Bueno, ellos sirvieron al Señor, pero el Señor de la iglesia es uno, ¿verdad? Y se llama Jesús. Hay diversidad de operaciones o efectos del Espíritu Santo, pero Dios, que hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? Dios. Nosotros solamente somos vasijas de barro. ¿Ya se había dado cuenta de eso? El barro es uno de los elementos muy baratos. Y lo que hace la diferencia en nosotros es el soplo de Dios en nosotros, que nos dio aliento de vida. Pero antes del soplo de Dios, éramos solamente barro barato. ¿Verdad que sí? Pero lo que hace la diferencia en nosotros es ese soplo de Dios que nos da vida. Entonces, dice, hay diversidad de efectos, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea, de acuerdo a los dones que cada uno de ustedes tiene, deben de ser de beneficio y de utilidad espiritual para la iglesia, para bendecirnos unos a otros, no para competir unos contra otros, no para sentirse más el uno que el otro, ¿verdad? Delante de Dios todos somos iguales, pero tenemos diferentes responsabilidades. Así que, en medio de un panorama social que no era muy diferente al panorama social que hoy estamos viviendo, el apóstol Pablo fundó la iglesia de Corinto y lo hizo predicando el evangelio del reino, predicándolo con poder, predicándolo con autoridad, pero predicando en contra del pecado que prevalecía entre los habitantes de la ciudad de Corinto. La semana pasada hicimos un recuento acerca del contexto histórico, qué era lo que estaba viviendo esa ciudad de Corinto. Sin embargo, aún a pesar de que el apóstol Pablo predicó con poder y con autoridad contra todos los pecados que había en la sociedad, muchos de ellos se convirtieron, pero venían arrastrando, como nosotros veníamos arrastrando con muchas tendencias, con muchos malos hábitos, inclusive algunos de nosotros veníamos también arrastrando muchos pecados, de los cuales el Señor nos ha ido limpiando poco a poco. Esa es precisamente la obra de perfeccionamiento que Dios va haciendo en nosotros, la obra de santificación que Dios va haciendo en nuestras vidas, para que cada uno de nosotros vayamos acercándonos más a Dios, vayamos cada vez limpiándonos de todas aquellas áreas que nos impiden tener una comunión íntima con el Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo entonces predica con poder, muchos se arrepienten de los caminos del Señor, pero en ese proceso de santificación, la iglesia de Corinto es afectada todavía por algunos pecados muy graves, como fue el pecado de incesto, del que habla el capítulo 5 de esta carta de los Corintios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pues un joven por ahí se metió con la esposa de su papá, que era su madrastra. Y todo esto, en medio de este panorama de mundanalidad que prevalecía en ellos, hacía ver por el Espíritu Santo, Pablo lo podía discernir, que a ellos les faltaba la disposición para dejar la cultura que les rodeaba. Y vuelvo a repetir lo que ya dije hace un momento, el tiempo en el que Pablo fundó la iglesia de los Corintios no es muy diferente al del día de hoy. La cultura que nos rodea, todas las tentaciones que nos rodean, están tratando de jalarnos al corazón del cristiano. Tenemos la tendencia a adoptar las cosas del mundo, pero tenemos que luchar, mis hermanos, tenemos que batallar, tenemos que seguir adelante. Los corintios hacían la obra del ministerio, manifestaban un fluir de los dones espirituales, pero eventualmente lo hacían de manera carnal. Por ejemplo, cuando se trataba de celebrar la cena del Señor, ¿alguien sabe el significado que tiene el celebrar la cena del Señor? Aquí lo hacemos por lo menos 2 o 3 veces al año, ¿verdad? Pero el celebrar la cena del Señor
tiene que ver con el recordar el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario a través de los elementos del jugo de la uva y del pan, que representan la sangre de Cristo por un lado y el cuerpo de Cristo por otro lado. Pero los corintios, cuando celebraban este recordatorio, traían a la memoria el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, algunos llegaban al templo a celebrar la cena del Señor completamente embriagados, en un desorden impresionante. Entonces Pablo se dedica a escribir a los corintios para corregir cada una de esas malas acciones y además para que ellos aprendieran la correcta manifestación de los dones del Espíritu Santo. Por eso es que ahí en el capítulo 12, versículo 1, les dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así. Dice Pablo: hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan o con qué propósito fueron dados los dones del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Cuál fue el propósito? Y ustedes deben de saber que los dones del Espíritu Santo han sido dados con tres propósitos fundamentales. Número uno, los dones del Espíritu Santo fueron dados en primer lugar para darle la gloria a Dios y no a los hombres. En todo lo que hagamos, la gloria la tiene que llevar Él, porque Él es Dios, porque Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Nadie más. Aquí no hay estrellas. El único que merece ser exaltado, magnificado, proclamado es Dios. Nunca el hombre. Y los dones que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros son para glorificarlo a Él, nunca al hombre. En segundo lugar, fueron dados los dones a la iglesia justamente para que la iglesia sea sanamente edificada. Y en tercer lugar, para ayudar a través de los dones en la propagación o difusión de la predicación del Evangelio al mundo. Es decir, ya lo vimos la semana pasada, hay que predicar el Evangelio, hay que predicar la palabra. Pero una vez que se predica la palabra, hay que orar, en este caso, por ejemplo, por los enfermos. Le predicas del evangelio de salvación, pero también oras no solamente por la salvación del alma o la sanidad del alma, sino por la sanidad del cuerpo también. ¿Qué es más importante? ¿La sanidad del cuerpo o la sanidad del alma? La sanidad del alma. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? Solamente uno regresó agradecido a Jesús, a darle la gloria al Señor. Los otros 9 se fueron con su milagro, pero uno regresó y era samaritano a darle la gloria y la honra al que merecía honra y gloria. Así que ya hemos aprendido que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es el instrumento que Dios usa para traer salvación, porque es el Espíritu Santo que redarguye de pecado, de justicia y de juicio al pecador que cree en la obra redentora de Jesús en la cruz. Pero también el Espíritu Santo es instrumento esencial para servir en la obra de Dios en la extensión y la proclamación del Evangelio. En otras palabras, no se puede ser efectivo en el servicio de la obra de Dios separados de la obra y del poder del Espíritu Santo. No se puede. Necesitamos el respaldo del Espíritu Santo para hacer la obra de proclamación del Evangelio. Así fue el principio que estableció Jesús desde el inicio. Cuando Jesús se fue, la tarea que Jesús inició, había alguien que tenía que darle continuidad. Por eso dice la Biblia que Él llamó a 12 discípulos que anduvieron con Él, que fueron enseñados por el maestro, que vieron los milagros que hizo el maestro, que tomaron tiempo para estar siendo instruidos por el maestro, porque Jesús sabía que una vez que ascendiera al Padre, a sentarse a la diestra del Padre, los discípulos que Jesús formó le darían la continuidad al mensaje del Evangelio del Reino que Jesús había iniciado. Y Él estableció un principio donde en primer lugar les establece el mandamiento. Yo les decía hace un momento que no podemos ser efectivos en la obra de Dios separados de la obra del Espíritu Santo en nosotros.
o con el respaldo del Espíritu Santo en nosotros. Así lo estableció Jesús y es la forma bíblica en que nosotros debemos de fluir. Por ejemplo, el mandamiento. En Hechos 1:4 dice ahí la Biblia, estando juntos los discípulos y algunos otros que ya se habían convertido, les mandó, ahí está el mandamiento, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Jesús ya había ascendido, pero este fue el mandamiento que les dio. En otras palabras, ellos necesitaban ser llenos con el Espíritu Santo, investidos con el Espíritu Santo para hacer la obra que Jesús inició de la extensión del reino de Dios. Número 2, les da la tarea, versículo Hechos 1:8, dice, recibirán poder. Primero les dice, no se muevan de Jerusalén. Luego les dice, les da la tarea. Una vez que reciban el poder, cuando venga el Espíritu Santo, entonces me serán testigos. ¿Qué hace un testigo? Un testigo ofrece pruebas de un hecho que le ha acontecido. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos de fluir como testigos, porque somos personas rescatadas por el Señor. Hemos tenido una experiencia de salvación que necesitamos proclamar. Somos testigos, somos embajadores, somos colaboradores de Dios también. Por lo tanto, debemos asumir nuestra tarea y ser testigos para que otra gente que está bajo la cultura y bajo el dominio de este mundo puedan venir como usted y yo una ocasión venimos a los pies de Cristo, pero se necesitan testigos que proclamen el Evangelio. Y esos testigos necesitan ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Y ahí está la tarea. Entonces les dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí menciona Jesús 3 ciudades y el alcance que debe de tener nuestro testimonio. Número 1, Jerusalén, que representa nuestra casa principal, nuestra familia, tu Jerusalén, ¿sí? Tu familia, los más cercanos que tienes. Y luego en toda Judea, es decir, a los alrededores de tu Jerusalén. Y luego va más allá, en Samaria, a donde Dios te quiera llamar, a donde Dios te quiera llevar. Y luego añade ahí diciendo, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos de los que están aquí estarían dispuestos, si Dios te llama, a ir a predicar el Evangelio a la China comunista? Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿Cuántos estarían dispuestos a ir y predicar el Evangelio a Cuba, por ejemplo? No es muy fácil predicar en Cuba, porque siendo un país comunista también ahí vigilan a los predicadores, ¿sí? Bueno, hay que ser testigos y hay que ejercer esta tarea y este mandamiento a donde Dios te quiera mandar, ¿verdad? Si Dios te quiere mandar a Cuba, si Dios te quiere mandar a China, si Dios te quiere mandar a Europa, bueno, Él sabrá en su soberanía. Pero la responsabilidad todos tenemos que ejercerla. Primero en tu Jerusalén, después en Judea, más allá de tus 4 paredes, luego en Samaria o hasta lo último de la tierra. Pero la tarea es la misma, testificar del Evangelio de Jesús. En tercer lugar, viene el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a los discípulos. Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y una vez, mire la secuencia que lleva. Primero el mandamiento, luego la tarea, luego les da el cumplimiento de la promesa y entonces surge el fruto. Capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Si usted conoce la historia, Pedro predica un mensaje donde habla
del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario y luego los confronta también con el mensaje del Evangelio. Ustedes que llevaron a ese Cristo a la cruz del Calvario, Dios lo ha hecho Señor y Rey de la tierra. Y cuando oyeron el mensaje que Pedro estaba predicando con el respaldo del Espíritu Santo, la Biblia dice que los que estaban oyendo se compungieron de corazón. Es decir, esta palabra compungir significa atravesó, el poder de la palabra atravesó el corazón para que ellos fueran redargüidos de sus pecados. Y entonces al mensaje de Pedro, ellos respondieron, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse de sus pecados, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces serán salvos, ¿verdad? Y vemos ahí el fruto, versículo 41. Así que, Hechos 2:41, los que recibieron su palabra, y no fueron sus palabras, sino las palabras del mensaje del Evangelio. Por eso es que hay que predicar el mensaje del Evangelio, para que la gente se arrepienta de sus pecados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. O sea, el mensaje estuvo confrontativo y retador. Y la gente atendió al mensaje del Evangelio. Por eso es que hay que predicar el mensaje del Evangelio primero. Y luego viene el fluir de los dones espirituales, sin lugar a dudas. Bueno, usted estudia el libro de los Hechos y usted se va a dar cuenta que más adelante Pedro imponía las manos. Es más, hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imponían las manos sobre los que estaban enfermos. En el capítulo 3 del libro de los Hechos van Juan y Pedro al templo de la Hermosa. Estaba un hombre paralítico por toda la vida y pidiendo limosna. Y Pedro le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero tengo algo mucho mejor que la plata y el oro. Tengo el nombre que da poder, que trae sanidad, que trae autoridad para sanar a los enfermos. Y en ese nombre yo te digo a ti, paralítico, que tienes toda la vida ahí sentado pidiendo, levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Se levantó. ¿Quién lo levantó, Pedro o el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo que habitaba en Pedro. ¿Sí? Pero primero predicó el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Entonces se añadieron como 3,000 personas y mire la consecuencia, versículo 42. Y estos que se añadieron perseveraban, ¿en qué? ¿Qué dice ahí su Biblia? En doctrina. Note usted que dice perseveraban en la doctrina. No dice ahí que perseveraban en el emocionalismo que produce en algunas ocasiones el fluir de los dones espirituales. Y nomás andaban buscando eso. No, perseveraban en la doctrina. Porque es la doctrina que trae salvación. Es la doctrina que nos va edificando saludablemente al cristiano. Es la doctrina de Cristo. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Había compañerismo, había amor entre unos y otros, en el partimiento del pan, refiriéndose a la celebración de la cena del Señor, pero también refiriéndose a compartir los alimentos como hermanos de la misma iglesia, y dice ahí en las oraciones, como hace un momento compartíamos, momentos y tiempos de oración, ¿verdad? Ahí estaban. Por lo tanto, entonces, los dones del Espíritu son muy importantes para todo creyente, ya que son el medio por el cual Dios nos ayuda en el servicio de la extensión del reino de Dios en esta tierra. Son el área de poder de Dios para nuestra vida. Son la energía, el poder de Dios, la dinamita de Dios, la dinamita espiritual para que podamos servir a Dios más allá de nuestras fuerzas humanas. Necesitamos el respaldo del Espíritu Santo en nosotros. Así que los dones espirituales, mis hermanos, deben ser ejercidos bajo 3 condiciones básicas. Una, escuchen bien esto, cuando ejercemos los dones del Espíritu Santo, a cada uno Dios les ha dado dones. Ya vamos a estar estudiando cada uno de ellos. Esos dones, cuando son ejercidos, cuando son ejecutados por la iglesia, número 1, deben de estar bajo el estricto control del Espíritu Santo, nunca de las emociones o de las experiencias raras o místicas. Porque luego de repente la gente dice, el Espíritu me tomó, y empiezan a temblar. Así pasó una ocasión, estábamos en una reunión de adoración, estaba
un fluir de adoración en una quietud tan especial. Acuérdese que una de las representaciones del Espíritu Santo es la paloma. ¿Ha visto usted las palomas? Y andan las palomitas ahí, pero a un movimiento brusco que cualquiera de nosotros pudiéramos hacer, ¿qué hace la paloma? Inmediatamente revolotea y se va. Pero cuando hay un ambiente de paz, de tranquilidad, de adoración al que merece toda la adoración, la paloma del Espíritu empieza a descender, trayendo paz, trayendo quietud al corazón, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando alguien empieza con alguna emoción desordenada en medio de ese momento de adoración? La paloma del Espíritu es espantada. Eso estaba sucediendo con este hombre. De repente empezó a gritar y en medio de su grito empezó a temblar. Y la gente que estaba ahí alrededor, en la presencia del Señor, se empezó a alarmar y se empezaron a asustar. Entonces lo que hice, yo llegué y lo agarré, lo tomé con todo respeto y le dije: hermano, contrólate. No puedo, me dijo. El Espíritu Santo me tomó. Y estaba así. Y al rato yo estaba también ahí junto con él. Le dije: no, así no fluye el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es orden en la iglesia cuando los hijos de Dios se reúnen. ¿Sí o no? Todo se tiene que hacer con orden, ¿verdad? Incluso al final, este hombre se acercó conmigo y me dijo: oiga, ¿por qué frenó usted el Espíritu Santo? Le dije: es que cuando el Espíritu Santo fluye en la congregación de los hermanos, trae orden, no trae confusión. Dice: estaba yo a punto de correr por todo el auditorio, te hubiera agarrado y te hubiera sentado, le dije. Hay ocasiones en que por ignorancia precisamente, la gente, ignorancia de cómo fluyen los dones espirituales, la gente se siente ofendida cuando uno trata de instruirlos. Pero ese es el sentido bíblico que da la Biblia. La manifestación de los dones son en orden, no en desorden. Así que deben de ser ejercidos bajo el control del Espíritu Santo, nunca de las emociones y mucho menos de experiencias raras. ¿Estamos de acuerdo? Número 2. Cuando usted manifieste los dones que Dios le ha dado, los dones, ya lo dije, deben de ser usados y ejecutados para la edificación y nunca para la confusión. Sí, nunca para la confusión. Porque los dones que Dios da por su Espíritu Santo no deben de confundir al que conoce la verdad de la palabra. Y en tercer lugar, los dones espirituales deben de ser ejercidos, ya lo dije también, por encima de todo para la gloria de Dios y nunca para la gloria de los hombres. Aquí el único que merece la gloria es Dios. ¿Sí? Así que la semana pasada aprendimos que en la Biblia encontramos 3 clasificaciones de los dones del Espíritu Santo. Número 1, los dones del Padre, que son 7. Los encontramos nomás voy a dar la cita rápido, todavía no entramos a ver cada uno de ellos. Los dones que el Padre da son 7, los encontramos en Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 al 8, que son la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir y el hacer misericordia. 8 dones que el Padre da a la iglesia. En segundo lugar vienen los dones del Hijo, que son 5, que ya hablamos de ellos la semana pasada y ahorita voy a dar un poco más de ellos. Son 5 según Efesios 4:11. Apóstol, ¿qué más? Profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 dones que da el Hijo a la iglesia. Y los dones del Espíritu Santo, que son 9. Y los encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe. La fe es un don, ¿sí? Porque nadie nace con fe. ¿Cuántos nacieron con fe? No, Dios nos da la fe, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Sanidad, hacer milagros, profecía como don. Aquí lo vemos como un don. Porque hay el que es profeta como oficio de profeta, es diferente. Discernimiento de espíritus, diferentes tipos de lenguas e interpretación de lenguas. Esos son los dones del Espíritu Santo.
Los dones del Hijo, que iniciamos con ellos la semana pasada, son dados por el Hijo a la iglesia y vienen a ser como pilares, como estos pilares que vemos aquí. Porque el fundamento de la iglesia, el fundamento que sostiene la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Él es el fundamento y la Biblia dice que no hay ningún otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que estos 5 dones son como pilares que también ayudan en el sostenimiento de la iglesia. Dice Efesios 4:8, si va conmigo allá a su Biblia, por lo cual, dice Pablo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dele vuelta allá a su Biblia. Versículo 12 nos da el propósito. Siempre Dios tiene un propósito. Da dones a la iglesia con propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Dios no hace nada nomás por hacerlo. Siempre trae un propósito. Aún los momentos difíciles que atravesamos en la vida, los momentos de adversidad, de sufrimiento, de necesidad, de enfermedad, etcétera, etcétera, todo tiene un propósito de Dios, porque Dios es un Dios de propósito. ¿Sí o no? Dios es un Dios de propósito y cuando da dones a la iglesia, los da con propósito. Y el versículo 12 nos menciona ese propósito, con el fin, con el propósito de perfeccionar a los santos, que dijimos que significa la palabra perfeccionar, instruir a los santos, capacitar a los santos, adiestrar a los santos, hacernos aptos para la obra del ministerio. Y mire usted ahí el propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Y hace unos días yo estaba meditando en esa analogía que Pablo hace del cuerpo de Cristo. Y me puse a pensar y a meditar un poco. En el cuerpo humano hay órganos y hay miembros que conforman el cuerpo humano. Por ejemplo, si el pulmón se daña, hay miembros del cuerpo que son dañados, ¿verdad? Si los riñones se dañan, que son órganos vitales, ¿sí? Entonces hay miembros que se dañan. Por ejemplo, cuando hay un problema muy severo de riñones, dicen los que conocen, los médicos, dicen que hay una persona que puede perder hasta la vista, ¿verdad? Les puede venir un colapso cardíaco también, pueden morir también. Si falla el corazón, que es un órgano vital, si falla el corazón, adiós, nos vamos de este mundo cruel. Entonces todos somos parte del cuerpo de Cristo. Unos inclusive son órganos vitales en la iglesia. Algunos otros son miembros de la iglesia. El asunto es que fluyamos en el lugar donde Dios en su soberanía nos ha establecido, porque somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo necesita ser edificado. En otras palabras, Dios ha encomendado a la iglesia una tarea y le dio dones para realizar la tarea que Dios nos ha dado, que ya lo dijimos la semana pasada, que es el ministerio de la reconciliación. Y la pregunta es, ¿qué pasa si alguien no cumple con la obra del ministerio que le ha sido encomendada? ¿Qué le pasará? ¿Alguien sabe? Porque debo decirle, Dios en su gracia y en su soberanía no te dio dones para que los tengas ahí guardados. ¿Verdad que no? ¿Para qué dio dones? Algunos de ustedes tienen, naturalmente tienen capacidades naturales que algunos de ustedes las usan, ¿verdad? Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, Dios da dones a su iglesia como Él quiere. ¿Para qué? ¿Para que estén ahí guardadas, empolvadas? No, para usarlas. Entonces, ¿qué le pasa a alguien que sabe, tiene la convicción que Dios le ha dado dones, cualquiera que sea de los que ya mencioné? ¿Qué le va a pasar? Acuérdese, la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y ahí en el tribunal de Jesucristo no será un tribunal, no es el juicio final.
El tribunal de Cristo habla de recompensas. Mire lo que dice la Biblia. Vamos ahí a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Si alguien no hace la obra del ministerio de acuerdo a los dones que Dios le ha dado, la respuesta es: enfrentará la desaprobación de Jesús cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Desaprobación. Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo: procura presentarte ante Dios como obrero aprobado. ¿Como obrero qué? Aprobado. Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios usó a Pablo para instruir a Timoteo y hacerle un llamado a convertirse en un obrero aprobado. Y la palabra de Dios, ya dijimos que todos creemos en lo que la Biblia dice que es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es para todos. Y esa instrucción que Pablo le da a Timoteo fue para Timoteo, pero también es para nosotros. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y no solamente, y ahí usar y habla de obedecer la palabra. ¿Sí? Pero sin embargo, a veces en la práctica, lo que hacemos los obreros de la obra de Dios es que no hacemos la obra de Dios, a pesar de que Dios te ha dado dones. ¿Qué le va a pasar a una persona, a un creyente, a quien Dios le dio dones y no los está usando? Recibirá la desaprobación de parte de Dios cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. 2 de Corintios 5:10, porque es necesario, dijo Pablo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, no solamente los pastores, no solamente los evangelistas, no solamente los que predican el evangelio, no solamente los que sirven con los niños, no solamente los que sirven en el grupo de alabanza, cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, ahí en el tribunal de Cristo, mis hermanos, habrá una rendición de cuentas. ¿Estás listo para rendir cuentas? ¿Sí o no? No hay muchos amenes. Vamos a rendir cuentas ahí, todos y cada uno. Y esa rendición de cuentas tiene que ver con dos aspectos importantes. Número uno, Dios nos va a pedir cuentas acerca del uso o el abuso que hicimos con los dones que Él nos dio. Yo quiero que ponga atención a esto. Porque hoy en la iglesia hay personas a quien Dios les ha dado dones y están abusando de sus dones. Pero va a haber una rendición de cuentas donde Dios le va a preguntar, Jesús le va a preguntar: ¿qué hiciste con los dones que te di? No, Señor, pues no hice nada. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5, ¿verdad? Y vino el tiempo de rendición de cuentas. ¿Qué hizo aquel a quien se le dio 1? ¿Qué hizo con el don que se le fue dado? Lo enterró. ¿Cuál fue la sentencia para él? Siervo malo y negligente. Yo no quiero escuchar esas palabras el día que comparezca ante el tribunal de Cristo. Entonces, en ese día de rendición de cuentas en el tribunal de Cristo, el Señor nos va a preguntar qué hicimos con los dones que nos fueron dados, número 1. Número 2, el Señor nos va a preguntar acerca de nuestra conducta personal ante Dios. ¿Cómo fue mi conducta ante Dios y ante los hombres también? No, pues era bien desordenado, Señor. Iba cuando quería a la iglesia, cuando me nacía, iba a la iglesia. ¿Cuántos están listos para rendir cuentas con Dios? No muchos. Bueno, hay que estar listos, mis hermanos. Si usted todavía no está listo, hay que estar listos. Y yo siempre lo he dicho, es una tragedia y es un desperdicio que alguien
parte del cuerpo de Cristo, a quien le fueron dados dones espirituales, los tenga y los mantenga guardados sin ningún uso ni provecho para la edificación de la iglesia. Es una tragedia, es un desperdicio. Y yo lo veo. Y a veces voy con alguno y le digo, oye, necesitamos maestros de niños, y tú tienes toda la capacidad, tienes todos los dones para poder apoyar en la edificación de este ministerio como iglesia local. Algunos tienen otra clase de servicios, dones que Dios le ha dado, que ayudan en el servicio de este ministerio de manera local, y están ahí bien, cruzaditos de brazos. Y luego se hace un llamado. No me estoy quejando, cada quien sabe lo que tiene que hacer delante de Dios. Lo único que estoy haciendo es tratar de estimular su corazón. Hay que servir en la obra de Dios, mis hermanos. La obra de Dios, para que crezca y sea sanamente edificada, requiere de todos, no solamente de unos cuantos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dijo Pablo ahí a los corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y mire lo que dice Primera de Corintios 3:12. Leí el 11 anteriormente. Primera de Corintios 3:11, vuelvo a leerlo, y 12. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre ese fundamento alguno edifica, y pone ahí 6 diferentes tipos de materiales, elementos. Si alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, notemos que son materiales sólidos y son de buena calidad. El oro, la plata y las piedras preciosas. 3 elementos sólidos y de buena calidad. Pero está hablando Pablo de edificar la iglesia sobre el fundamento que es Cristo, lo cual, esos 3 elementos sólidos, el oro, la plata y las piedras preciosas, representan en la vida de un cristiano nuestra calidad de servicio espiritual en la obra de Dios, mis hermanos. Calidad de servicio espiritual. Número 2, representan nuestra dedicación en la edificación de la iglesia. Pero también esos 3 elementos representan la manifestación del verdadero carácter de un cristiano, que debe de ser como el carácter de Cristo. Oro, plata y piedras preciosas. Habla de calidad en el que sirve en la obra de Dios. La pregunta es, ¿con qué calidad sirves a Dios? Si lo sirves, si es que lo sirves. Ahora, hay quienes sirven dentro de la iglesia local, pero hay quienes sirven fuera de la iglesia, fuera de estas 4 paredes, ¿verdad? Pero el punto es que todos debemos de servir. Y el asunto, según lo que dice Pablo aquí, es con qué calidad estamos expresándole a Dios nuestro servicio para Él. Porque debo decirle algo, mi hermano, para que hoy usted y yo estemos aquí, libres de la condenación y de todos los pecados en los que caminábamos anteriormente, Jesús vino a este mundo, el Padre dio lo mejor que tenía, que fue su Hijo. Y cuando alguien sirve en la obra de Dios, ya sea dentro de la iglesia local o fuera, y le da las migajas a Dios, está menospreciando lo mejor que el Padre nos dio, que fue a su Hijo. Si el Padre nos dio lo mejor para que fuésemos rescatados de nuestra vana manera de vivir en la que vivíamos, y nosotros le damos las migajas a Dios, Dios no se complace con esa clase de servicio. Hay que darle lo mejor a Dios. Pablo decía de sí mismo, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoles más, sea amado menos. Pero Pablo estaba dispuesto al desgaste. Y él finalmente pudo, en el capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, pudo decirle, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 elementos importantes: pelear la batalla,
Vale la pena pelear la batalla de la fe, mis hermanos, ¿sí o no? He peleado la batalla, he corrido la carrera de la vida cristiana y la carrera del ministerio. Hay que correrla con responsabilidad, hay que correrla con disciplina, hay que correrla con integridad, hay que correrla con pasión, la carrera de la vida cristiana y del ministerio. Dice, y además, dice, he guardado la fe, prediqué la fe del evangelio. Por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona, la cual me dará el juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Wow. Sin lugar a dudas, el apóstol Pablo recibió esa corona. Sí, porque estuvo dispuesto a servir a Dios con calidad, con elementos de buena calidad, oro, plata y piedras preciosas. Enseguida, Pablo habla de otros 3 materiales que son de muy baja calidad, como la madera, el heno y la hojarasca. Estos 3 materiales representan la baja calidad de un servidor en la obra de Dios. En otras palabras, habla de un servicio en la obra de Dios muy superficial, muy mediocre. El mediocre medio ora, medio va a la iglesia, medio lee la Biblia, hace todo a medias. ¿Conoce algún mediocre? De esos no hay aquí, ¿verdad que no? Digan que no, aunque sea por fe. Digan, no, yo no soy mediocre. Porque todo lo hago con integridad, completo para el Señor. Madera, heno y hojarasca hablan de una falta de compromiso en la edificación de la iglesia. Que lo hagan otros. Es más, que lo haga el pastor y los que le ayudan al pastor y que trabajan de tiempo completo en la obra. Para eso se les paga. Hacemos una función, los que trabajamos de tiempo completo. Pero eso como somos un cuerpo en Cristo, un miembro del cuerpo humano que no se ejercita, ¿qué le pasa? Se atrofia. No funciona. Por eso el cuerpo hay que mantenerlo en ejercicio, en movimiento constante. Y el cuerpo de Cristo es un cuerpo al que Dios le dio vida por su Espíritu Santo. ¿Cuántos están vivos? Si tú dices ser parte del cuerpo de Cristo, pues el cuerpo de Cristo está vivo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dio vida. Y si estamos vivos, pues hay que hacer la obra del ministerio, pero hay que hacerla con buen material. Hay que hacerlo con buen compromiso para Dios. Madera, heno y hojarasca también representan motivaciones e intenciones de un corazón que sirve a Dios con motivaciones e intenciones del corazón equivocadas. Y de esos los hay. Donde quiera, en cualquier congregación local usted se va a encontrar personas que sirven a Dios con una motivación del corazón equivocada. Lo sirven por conveniencia, lo sirven para que otros los vean, etcétera. Pero son materiales que al menor, si usted se fija, la madera, el heno y el hojarasca, cuando son expuestos al fuego, ¡fum!, inmediatamente se encienden. Pero no así sucede con el oro, la plata y las piedras preciosas. Resisten el fuego, ¿sí o no? Mire lo que dice a continuación Pablo, hablando de una verdad objetiva. Porque hay verdades objetivas en la Biblia que necesitamos atender. Y esta es una de ellas. Acuérdese lo que dice Pablo. Si alguno edificare sobre ese fundamento, que es Cristo, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, mire lo que dice el versículo 13. La obra de alguno, de cada uno, se hará manifiesta, claramente visible, porque el día la declarará. ¿Cuál día? ¿A cuál día se refiere? Al día en que todos compareceremos en el tribunal de Cristo. Ese día será probada y será manifestada la obra de cada uno
Y mire cómo va a ser probada, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, o cualquiera que haya hecho una obra en el reino de Dios, el fuego la probará. Va a venir fuego. Dios usa el fuego de la prueba para probar qué tan sólido está nuestro cristianismo. Hay una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, que habla de tres jóvenes hebreos a quienes les vino la prueba de fuego. Y escuche esto, fue una prueba de fuego literal. ¿Sí? No fue una tentación a manera de prueba. Fue fuego literal. ¿Sí? ¿Quiere leer a ver cómo respondieron estos tres hebreos que amaban a Dios, que conocían a Dios, que estaban en comunión con Dios, que estaban dispuestos aún a darle su propia vida a Dios por la causa de Dios? Que no se negaron, que conocían a Dios y podían dar testimonio de Dios aún y a pesar de que su vida estaba en juego. ¿Quiere ver cómo respondieron? Capítulo 3 del libro de Daniel, versículo 14. Les vino la prueba de fuego, y este fuego fue literal, pero se mantuvieron en fidelidad y lealtad a Dios. Daniel capítulo 3, versículo 14. No me estoy saliendo del tema de los dones, ¿sí? Para allá vamos. Necesitamos poner este fundamento también, ¿sí? Para que fluyamos adecuadamente con los dones, ¿sí? Daniel capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tiene? Habló Nabucodonosor y les dijo. Nabucodonosor es la representación del orgullo, de la soberbia. Todo lo que usted pueda pensar respecto a lo mundano, a lo autoritario, a lo soberbio, a lo orgulloso, usted lo encuentra en Nabucodonosor, que dijo: esta es la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Orgullo, soberbia, Nabucodonosor. Y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Por ahí los detractores de los hijos de Dios le llegaron a Nabucodonosor. Oye, por ahí andan unos hijos de Dios, ese Dios de los hebreos, que no se postran ante la estatua que tú construiste. Y los manda a llamar, versículo 15. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postren y adoren la estatua que he hecho? ¿Están listos? Antes nosotros andábamos así, adorando a los dioses de este mundo, y nos postrábamos a ellos. Y no decíamos nada porque el Espíritu Santo, que es el que redarguye, no habitaba en nuestros corazones. Pero ¿cuántos de los que están aquí, en los cuales mora el Espíritu Santo, si se te pusiera ahí una estatua, la adorarías? ¿Cuántos la adorarían? Al son de la música. Bueno, parece increíble, mis hermanos, pero hay iglesias el día de hoy donde están adorando a las criaturas antes que al Creador. Las adoran y se postran ante Él, como Nabucodonosor. Sigo leyendo la parte 2 del versículo 15. Porque si no la adoráis, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Prueba literal de fuego. Prueba literal. Vamos a ver qué hicieron. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Autoritarismo. Yo soy el único que tengo el poder.
¿Se acuerda de Pilato cuando le confronta a Jesús y le dice, ¿qué no sabes que yo tengo el poder en mi mano para librarte de esa cruz? ¿Qué respondió Jesús? Jesús le respondió con autoridad y convicción. Ninguna autoridad hay si no fuere dada de mi Padre. Así que la autoridad que tú tienes te fue dada por el Padre. Porque la autoridad del Padre está por encima de la autoridad de los hombres. ¿Qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor. Esta es la respuesta que dieron estos tres jóvenes que conocían profundamente a Dios y que estuvieron dispuestos a darle a Dios aún su propia vida. Esa es la calidad de cristianos que se están necesitando en el día de hoy, mis hermanos. Dicen ellos, la respuesta de ellos, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, reconociendo su poder, su autoridad. ¿Cuántos reconocen el poder de Dios? El pueblo de Israel en medio del desierto se atrevieron a tentar a Dios, se atrevieron a poner en tela de duda el poder de Dios, diciéndole, ¿acaso podrá Dios ponernos mesa en el desierto y alimentarnos? Les dio de comer Dios al pueblo de Israel, andando por 40 años en el desierto, el pueblo de Israel. ¿Les dio de comer, sí o no? Y en abundancia. Sin embargo, en medio de su idolatría, en medio de su rebelión, en medio de su obstinación, una y otra vez se atrevieron a cuestionar el poder de Dios. Hermanos, no cuestionemos en este tiempo el poder de Dios. El poder de Dios no se diluye. El poder de Dios sigue siendo el mismo desde ayer, de hoy y por los siglos. Y por el poder que Dios tiene fue que Él creó todas las cosas que hay en el universo, todas las cosas que hay en la tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él es el que tiene el poder, nadie más. El poder de los hombres es un poder terrenal que no se compara con el poder divino, mis hermanos. Y eso necesitamos entenderlo como hijos de Dios, porque a veces también ponemos en tela de duda, ¿podrá Dios sacarme de esta situación? Claro que puede. Yo tengo 32 años caminando con el Señor, mi hermano. Y si le cuento de cuántas me ha sacado el Señor con su poder, aquí nos pasamos 2 o 3 horas más. Lo único que me queda es reconocer el poder, la grandeza y la majestad de Dios y adorarlo. Y humillarme bajo su poderosa mano. Y poder decir, Señor, estoy en una adversidad. Estoy en una situación difícil, pero yo sé, tengo la convicción, porque eres Dios, el que creaste todas las cosas, que me puedes sacar, no solamente de esta situación, de cualquier otra situación en la que yo me presente. Pero hay quienes, por la fe que luego se debilita, dudamos del poder de Dios. ¿Se acuerda de los discípulos cuando van en la barca? ¿Sí? Que se desata una tempestad impresionante. Tormenta. ¿Cómo iba Jesús? Dormidito. Jesús iba dormido. Y los discípulos iban atemorizados. Y se desata la tormenta. Viento recio que amenazaba con voltear la barca. Pero Jesús iba encima de la barca. Cuando Jesús va encima de nuestra barca, hermano, pueden venir tormentas, vientos recios y tu barca no se va a voltear. Porque Él es Dios, porque Él tiene poder, porque Él es el Dios de toda autoridad. Él es el Dios que guarda a su pueblo. Y de repente los discípulos atemorizados, aterrorizados por el viento recio, le gritan al maestro, ¡Maestro! ¿Qué no te da cuidado que perecemos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Volteó con sus discípulos y les dijo, ¿por qué dudan?
hombres de poca fe. Es en ese momento donde ellos necesitaban ejercitar el don de la fe. Cuando todo está bien, cuando todo va caminando viento en popa en nuestra vida, hay ocasiones en que no necesitamos activar nuestra fe. Para los momentos difíciles, los momentos de adversidad, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las luchas, cuando vienen los problemas, es que necesitamos activar ese don de la fe. Y era en ese momento que los discípulos necesitaban activar la fe. Jesús les dice, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? No les dijo Jesús, no es que no tengan fe, es que la fe que tienen no la están usando. No la están poniendo en práctica. Están dudando en tanto yo vengo en la barca. Y voltea a Jesús porque Él es la autoridad. Y le habla al viento y a la tormenta y les dice, deténganse. Y vino grande bonanza, dice la Biblia. Y estos 3 jóvenes hebreos tenían la convicción del poder de Dios. Y esa es la convicción que usted y yo necesitamos desarrollar justamente en el tiempo en el que nos tocó vivir, mis hermanos. Creer en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, en la misericordia de Dios, en el respaldo de Dios en cualquier situación. Estos estaban enfrentando una prueba de fuego literal y nada les atemorizó. Y le dicen ahí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, porque tiene el poder, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Se imagina cómo se pudo haber sentido Nabucodonosor? ¿Qué están diciendo? ¿Que no saben quién soy yo? Como los grandes profetas, apóstoles de nuestros tiempos, que luego llegan y dicen, ¿que no sabes quién soy yo? Yo soy el gran ungido de Dios. Y demandan inclusive hasta que se les rinda pleitesía. Cuando el único que tiene el poder para librar, para ministrar, para edificar a través de su palabra es Dios. Por eso es Dios Él. Por eso a Él es el que hay que humillarnos. Por eso a Él es el que hay que reconocerlo una y otra vez en cualquier situación de nuestra vida. Podamos decir, como dijeron ellos, ese Dios a quien servimos me va a poder librar del fuego ardiendo, también de tu mano, de la mano perversa de las autoridades en este tiempo que se han levantado, mis hermanos. Gente mala y perversa. Estamos viviendo como en los días de Noé. Hombres amadores de sí mismos, engañadores, engañando y siendo engañados. En los postreros tiempos, dijo Pablo, vendrán tiempos peligrosos porque se levantarán hombres perversos. De en medio de ustedes se levantarán hombres que hablen cosas perversas y engañosas, de en medio de las congregaciones. Y eso está sucediendo. De tu mano, oh Dios, puede librar, el Dios que servimos nos puede librar de tu mano, del fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no, a mí me bendice, versículo 18. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué convicción la de estos 3 jóvenes hebreos. La convicción que se necesita en los hijos de Dios de este tiempo, mis hermanos. Y esa convicción y ese poder que había en ellos era el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos lo puede dar para poder correr la carrera de la vida cristiana que estamos corriendo en este tiempo, que es una carrera con muchos obstáculos, mis hermanos. Yo no sé si estás pasando por alguna prueba, por alguna dificultad. No sé si percibes quizá que tu barca está como a punto de volcarse. Pero déjame decirte que hoy, en esta tarde, la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y Él quiere que cada uno de nosotros salgamos de este lugar con la convicción que tenían estos 3 hebreos. De confiar en el poder de Dios. Yo no sé qué estarás experimentando en tu vida, ¿sí? Pero el respaldo del Espíritu de Dios
quiere darte esa convicción de que Dios tiene tu vida en su mano. Y si tu vida está en su mano, nada te puede pasar, mi hermano. Nada te podrá dañar. ¿Sí? Yo quiero pedirles, póngase de pie un momento, aquí voy a terminar. No quiero seguir adelante porque quisiera ministrar a algunos de ustedes. Si usted es esa persona que posiblemente está pasando por alguna tormenta, por alguna dificultad en su vida, y sus ojos han mirado lo terrenal y no han mirado lo celestial, yo quiero pedirle que venga aquí al frente. Quizá esa prueba, esa necesidad que tú estás experimentando es una prueba que a ti te parece como la prueba de fuego que experimentaron esos 3 hebreos. Que tú puedas decirle a esa prueba, a esa tormenta, a esa necesidad: el Señor al que yo sirvo me puede librar. Al Señor al que yo sirvo y en el cual yo creo que es el Señor de la Biblia, me puede sanar, me puede liberar. Ven aquí al frente, queremos orar por ti. Nuestro Dios a quien servimos podrá librarte de esa situación, cualquiera que estés viviendo, experimentando. Yo no soy el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu Santo sí conoce tu corazón. Dios mismo que es omnisciente. Ven aquí al frente si es tu caso, si tú necesitas recibir ese toque del Espíritu Santo de Dios. Ven aquí al frente. Y permite que sea su Espíritu Santo el que te toque, te ministre, te consuele inclusive. Tal vez hay dolor. O quizá tu fe ha desfallecido, ha desmayado. Déjame decirte que pelear la buena batalla de la fe requiere tomar la cruz, como cantábamos hace un momento. Qué gran desafío es hacer y caminar en la voluntad de Dios. Pero es mejor enfrentar ese desafío con el respaldo de Dios que solos. Es mejor enfrentar el gran desafío de hacer la voluntad de Dios cercanos a Él y cercanos a su palabra que alejados de Él. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, no dudes como dudaron los discípulos cuando iban en esa barca. Fortalece tu fe. Ese Dios al que tú sirves, ese Dios al que tú le entregaste tu vida un día, ese Dios puede librarte de esa necesidad que hoy estás experimentando. Y si no lo hace hoy, lo hará mañana. Pero Él es Dios y Él conoce tu corazón. Levanta tus manos al Señor y en tus propias palabras preséntale tu necesidad y dile: Señor, esta es mi necesidad. Esta es mi necesidad. Dile al Señor: Señor, en medio de esta adversidad vamos a tomar la cruz. Quiero pedir a los del grupo de alabanza que vengan, por favor. Mientras tú estás aquí, por favor, exprésale al Señor tu necesidad. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, dice la Biblia. Porque no hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Porque si Él creó todas las cosas, Él habló y Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Hay lumbrera en la expansión del universo y fueron las lumbreras porque el poder de su palabra fue dicho y fue hecho por Dios. Él tiene el poder para librarte de cualquier necesidad, de cualquier adversidad que estás pasando, hermano, hermana que estás aquí. Quizás sufres porque a lo mejor alguno de tus hijos están alejados del Señor. Cree, solamente cree. Confía, solamente confía. Y dile: Señor, yo sé que al que cree todo le es posible.
Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Empieza a clamar con todo tu corazón y a decirle: Señor, esta es mi necesidad. Y no hay nadie, absolutamente nadie en este mundo, Señor, que pueda superarte en autoridad y en poder. Porque todo lo puedes. Porque tú eres Dios. Porque eres el Señor, creador de todas las cosas. Y tú nos creaste, Señor, nos formaste estando en el vientre de nuestra madre. Y nos creaste para tu gloria y para tu honra. Señor, perdóname. Quiero tomar mi cruz, Señor. Y quiero seguir adelante, Señor, en la carrera de la vida que tú has establecido para nosotros, Señor. Oh, qué gran desafío es hacer tu voluntad, Señor. Pero tomaré mi cruz, Señor. Porque si mi cruz la llevo junto contigo, Señor, saldremos adelante.